Hola, pues estamos conversando, Laura Ballesteros y yo, sobre los distintos roles que vivimos en el túnel de Miscuac y el espacio que quedó en la parte superficial, tanto el Parque Lineal como la glorieta de Insurgentes con Río Miscuac, y que además ambos tuvimos distintas facetas a lo largo del proceso, pero el proceso fue enriquecido con mucha participación de mucha gente, que creo que eso es una de las cosas valiosas. Entonces, ¿tú qué recuerdas, Laura, sobre o sea, las distintas etapas vividas en el caso del túnel de Miscuac? Todo un parto. Sí, bueno, a ver, yo creo que siempre es muy importante no perder el acervo de lo que en materia de proyectos de movilidad la ciudad ha tenido, sobre todo porque, y por eso es válida y me parece que pertinente este diálogo, Roberto, porque cuando hablamos de proyectos viales o proyectos de transporte, no necesariamente así de proyectos peatonales, pero también entra en la categoría. Hablamos de proyectos no siempre de corto plazo, son proyectos de mediano y de largo plazo que requieren no solo de continuidad, sino de estudio, de recuperación de experiencia adquirida y también recuperación de experiencias fallidas. Y en este caso específicamente fue, como tú bien lo sabes, el momento en donde tú y yo empezamos a estrenarnos en la administración pública de la ciudad. Ninguno de los dos inició el gobierno anterior en su primer año. Tú como activista y experto, en mi caso como diputada local, nos tocó ponernos a muchos de los proyectos que en su momento se proponían. Recuerdo, nada más haciendo un poco de memoria, además de este proyecto de Miscuac, que en realidad, como sabes, pues era la continuación del circuito, ¿no? O sea, esta obra que venía desde hace ya muchos años proponiéndose para terminar ese anillo que estaba incompleto. Recuerdo también las vialidades elevadas que se propusieron en su momento para viaducto y recuerdo también el segundo piso que querían pasar por encima del tren interurbano. Es decir, o sea, había una definición sin duda de seguir la lógica cochista de la ciudad, a pesar de la ley de movilidad, y que gracias a la ley de movilidad se logró frenar muchas de estas obras. Y sí lo digo de manera clara porque creo que lo que generó la invitación de tu caso y de mi caso al gabinete en su momento de Miguel Ángel Mancera era justo la aportación de estas visiones distintas, de no representar ni intereses partidistas ni políticos, ni tampoco gremiales, y al contrario, de ejercer siempre un contrapeso desde las posiciones que jugábamos. Y creo que eso hay que recordarlo, porque sin duda, hoy que a la luz de los meses y del cambio de régimen político parece que todo lo que se hizo antes estaba mal. Yo creo que reconocer a quienes en su momento han ejercido siempre oposición y contrapeso desde las estructuras de gobierno es fundamental. Y entrando ya directo, sin alargarme mucho en este punto específico, yo recuerdo que estaba terminando mi gestión como diputada local, o pedí licencia, como sabes, para incorporarme para esta invitación que me hace Miguel Ángel Mancera al gobierno de la ciudad. Además, en una invitación medio rara, porque primero era yo titular del nuevo modelo de movilidad, en un ejercicio, digamos, que no estaba vinculado todavía con la administración pública y su redacción de instancias y competencias. Después termino siendo subsecretaria de movilidad justo porque esa figura nunca existió y que yo me eché un año completito sin atribución y sin sueldo. No esto poca gente lo sé, Y pero son yo las no. cosas o sea, tampoco uno las va cacareando por la vida, ¿no? En el caso mío, en el No, caso de pues mi ahora hasta yo lo participación, pienso y digo, qué bruta, o sea, ¿cómo me dejé? sí, O claro. sea, qué Eh, violento. en el caso de mi participación en Río Miscuaques, yo lo primero que recuerdo es que cuando se empieza a plantear y le llamaban deprimido, ¿no? Que es un nombre técnico más que un nombre característico. Yo dije, bueno, o sea, en circuito interior me suena lógico que cerremos el círculo con una continuidad, porque además es el que te lleva al aeropuerto o te saca de la ciudad a través de las distintas conexiones hacia las carreteras y las autopistas, ¿no? Entonces, a mí sí, yo lo dije varias veces antes, que si acaso faltaban puentes, faltaban aproximadamente 3 puentes en la ciudad, ya no me acuerdo cuáles eran los que yo había enumerado en su momento, pero uno de ellos era este, curiosamente, ¿no? Entonces,
yo decía, no me puedo poner tal cual al puente, pero tengo que entender qué es lo que está pasando. Pero estaba yo en otras cosas. Finalmente hice unas solicitudes de información y di con la información de que había un recorte de banquetas, que había Oh, perfecto. una serie de cosas que generaban peligrosidad hacia el peatón. Y así hice primero un video, o sea, yo tracé las cosas, solamente alguien nos ayudó con un render de la intersección de Río Miscuá con Insurgentes, que además estaba ortogonal en ese render, no estaba con glorieta, y que a partir de eso, pues dije así no, ¿no? Ese era el tema del video. El video hoy tiene acumuladas, son dos videos muy similares, nada más que uno es más corto, cada uno tiene 9,000 visitas aproximadamente, ¿no? Y ese tipo de propuestas fueron las que me pusieron a mí en la mesa, ¿no? Hasta que bueno, tú me invitaste a alguna reunión en la Secretaría de Obras, después de la Secretaria de Gobierno, que yo no conocía, Patricia Mercado, también me buscó, y así empezamos a trazar como la propuesta de cómo quedaría conceptualmente la parte de arriba. No el proyecto en sí, sino cómo quedaría conceptualmente, que ese fue, digamos, como mi rol afuera, también sin que se me pagara nada, ¿no? Yo no fui consultor de la Secretaría de Obras ni de nadie más, ¿no? Fue un trabajo voluntario o mi asociación civil, que es Ciudad Humana México. Sí, y sabes que recuerdo también justo que cuando nos incorporamos a las mesas, que además, insisto, fue como en un momento muy simultáneo, desde posiciones donde todavía no ejercíamos autoridad administrativa, había una efervescencia bastante clara también de los grupos ciclistas, de los grupos peatones de la ciudad, de los grupos vecinales, sobre posiciones diversas y encontradas sobre lo que se tenía que hacer ahí, independientemente que lo que los constructores de la torre querían y pedían en sus medidas de mitigación. O sea, se dio un proceso amplio desde figuras que todavía no estaban consolidadas, tuyas y mías, y creo eso llevaba un nivel de complejidad mayor, o sea, porque logramos incidir todavía sin tener la atribución administrativa para hacerlo en el proyecto y logramos conciliar las medidas de mitigación que proponía la torre en su momento, que no correspondían a la visión de movilidad sustentable una vez más que peleábamos y que la ley de movilidad mandataba, y así como se frenó en su momento el segundo piso de viaducto por esta presión que se ejerció tuya y de muchos actores de la ciudad, o el segundo piso de que querían hacer el tren interurbano, aquí se logró también generar unas medidas de mitigación que no eran las que en un inicio se proponían, que le ganó espacio al peatón en la superficie, que generó, y en esto tú eres quien además lleva la voz cantante, este parque lineal, que fue una extraordinaria definición y propuesta en la mesa, los casi 2 y cacho kilómetros de ciclovía que se generaron sobre Río Miscuac, pero también el carril compartido bus-bici de G8 y los cerca de 35 cruces seguros que se hicieron ganándole este espacio peatón con velocidades controladas, con gestión de la velocidad a través de dispositivos de señalización horizontal y vertical. Es decir, hubo una transformación de la zona con una definición clara de una ciudad que ya no estaba en un momento de replicar lo que se hizo con el segundo piso de San Antonio. O sea, el trabajo que hay de superficie y de movilidad sustentable en esa zona no se compara ni de cerca con lo que en su momento se hizo con las vialidades elevadas en la ciudad en administraciones anteriores. Y que incluso ahora que se han hecho algunos pasos a desnivel, me estoy encontrando banquetas fuera de especificaciones. Una de ellas es en la bajada del eje 6 Sur, que se construyó recientemente en circuito interior, y que a la hora de hacer las banquetas, pues resulta que las rampas de repente tienen un bajón demasiado forzado, no corresponde al peralte o a la pendiente que definen normas de accesibilidad universal. Entonces vas en la silla de ruedas y te podrías voltear, ¿no? Entonces, en ese entonces hubo un esfuerzo muy importante para que todo se hiciera con esa calidad, con una calidad accesible. Y en el caso concreto de ya la glorieta y la intervención de la glorieta Manacar, ahí yo pasé, tuve las dos estafetas, ¿no? Es decir, yo estaba dejando el rol que había tenido como sociedad y tuve ya el rol como autoridad del espacio público. Entonces, simplemente nosotros marcamos los lineamientos. Los lineamientos eran estas piezas precoladas, en zonas rectas eran unas piezas de 30 por 60, que de hecho esta administración sí retomó, eso hay que reconocerles. Y en el caso de la glorieta, ahí se definieron unas piezas de 30 por 30 que tienen un grabado, que van diciendo MX, si no me equivoco, y quedó un diseño bonito. Ahora, ese diseño corresponde a Matías Martínez, pero ese fue ya el proyectista, el paisajista.
no la parte conceptual de cuidado del peatón y de movilidad, ¿no? No, tienes toda la razón y creo que también explicar a quienes nos están viendo un poco cómo era la manera de colaborar entre las distintas dependencias, porque digamos que la cooperación o la coordinación multidependencial o interdependencial no existía hasta la llegada tuya, mía, y hay que decir un poco antes también de Diana Quintanar. Es decir, o sea, cada dependencia era un mundo, creo que es algo que se replica hoy en esta administración y es un grave error y había mucha experiencia ya adquirida en el trabajo que hicimos nosotros interdependencial de estas mesas, y recuerdas, donde tomábamos definiciones ya como cuando fuimos en su momento autoridades, donde había gente de obras, Secretaría de Seguridad Pública, Autoridad del Espacio Público, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, donde vinculábamos las decisiones, decidíamos sobre los proyectos y también sobre las atribuciones. Es decir, tú sí tenías la posibilidad, Roberto, de no solo entrar al área de planificación y de diseño de proyectos, también podías implementar. Nosotros, como Secretaría de Movilidad, Subsecretaría de Planeación, no teníamos presupuesto ni para diseño de proyecto en ocasiones, ni mucho menos para implementación. Estas mesas a nosotros nos ayudaban muchísimo a poder vincular y gestionar con otras dependencias la generación de infraestructura, como fue en su caso con ustedes en algunas ocasiones, con la Secretaría de Medio Ambiente, con obras, con la autoridad, con la Agencia de Gestión Urbana. Es decir, hubo una alta y amplia cooperación Sí. interdependencial de los procesos de planificación y diseño y implementación. Y nos clavábamos en el detalle, que creo que eso es bien importante. Y nos peleábamos en la mesa corrigiendo detalles, esto va así, no, esto yo no estoy de acuerdo, ta, ta, ta. Y muchos proyectos se modificaron para fortalecer criterios de seguridad vial fundamental y criterios unificadores de ciudad, ¿no? Creo que también eso se trabajó bastante, criterios unificadores de lo que hacía la ciudad. Ahora, el proyecto de Río Miscuac, lo que se le llamó el deprimido y que el nombre estrictamente es el túnel de Miscuac, no es lo mismo que el distribuidor que hay en Revolución con Molinos. Ese fue un proceso distinto y anterior, menos socializado, en donde ya estaba construida desde la administración 612 la bajada sobre Río Miscuac, pero faltaba construir la bajada a Avenida Revolución. Entonces, esa bajada eh, y esa intersección no tiene ese diseño mucho más cuidado, ¿no? Que ese sería, digamos, un área de oportunidad. Yo quise, que fue mi momento de transición, digamos, de sociedad a autoridad del espacio público, entrarme a hacer alguna propuesta en ese sentido. Y por acá tengo abierto el archivo, ahorita se los voy a compartir y te lo voy a compartir también a ti, Laura, de que sí se podría todavía trabajar esa intersección porque es demasiado ancha para todas las direcciones, por un lado, ¿no? Y todavía tiene cierta peligrosidad. Y esto lo digo porque acaban de, digamos, cortar el listón de 400 metros lineales que le llaman sutura ciclista y que están conectando el área ciclista ya diseñada en eje 8 sur como parte de las medidas de mitigación de la Torre Manacar, más lo que se hizo en la glorieta y algunos tramos de ciclovía, pero sí efectivamente faltó la conexión entre ambos, ¿no? No tuvo presupuesto asignado, ya no había dinero en las medidas de mitigación, ya no había dinero en el proyecto del túnel Miscuac, y sí, por Se supuesto que debió negaron, haber ¿eh? O sea, ocurrido, también hay que ¿no? decir lo que se pidió. Se negaron ya a hacer una extensión para eso que tampoco era ya tan costosa, pero sí se intentó. Y en ese sentido, pues celebramos que lo hagan, ¿no? O sea, yo creo que esa es la función. Tampoco es la gran obra, dado que los no sé cuántos kilómetros de Avenida Revolución y Patriotismo ya estaban construidos, el kilómetro por sentido, 2 kilómetros tal vez del túnel de Miscuac ya estaban construidos, pues entonces qué bueno que conectan con estos 400 metros a la avenida Patriotismo, qué bueno que aprovecharon que en este momento la universidad y la escuela de La Salle o de Simón Bolívar no están abiertos porque eso hubiera generado alguna resistencia. Qué bueno que aprovecharon el momento porque ahora sí ya se quedó, ¿no? Y este era lo que había estado yo trabajando, o sea, este es un archivo de hace 5 años que rescaté ahora, que lo que yo buscaba era, y ubico alguna otra intersección, otra presentación que hice, que esto funcionara como una especie de glorieta en donde los vehículos se fueran topando con pasos peatonales seguros en cada una de las direcciones, ¿no? Aquí dejo de compartir, pero esto fue un poco lo que trabajé en su momento. Y aquí están algunas de las solicitudes de información que yo hice y de cómo se recortaban banquetas en el proyecto original de Río Miscuac,
pero que afortunadamente hubo la sensibilidad del gobierno de la ciudad para corregir esta parte del trazo, y yo me siento muy orgulloso de cómo quedó el nivel de calle en el caso de Río Miscuac, ¿no? Y tú visitaste eso con algunas personas del extranjero, ¿no? Y tuvieron Sí, una buena opinión al respecto, entiendo. Déjame sí. desconectar para... Sí, justo lo platicamos también en su momento. Este proyecto se pensó para conectar las líneas de deseo peatonal y también las líneas de demanda de viajes que existían en la zona. Creo que la tentación siempre de mandar las ciclovías por vialidades secundarias ha existido, pero la voluntad política para frenar esa tentación no se ha tenido en todas las administraciones. Yo creo que algo de que se ha criticado mucho de esta es que no se han atrevido a ir tanto a vialidad primaria hasta que sucedió la pandemia. La definición Correcto. que tenían previa era siempre y por vía secundaria y daban, intelectualizaban y racionalizaban una definición que se veía a todas luces que era política. Sin embargo, decir que a partir de la pandemia el hecho de haber construido ciclovía en Insurgentes fue uno de los grandes aciertos de esta administración y que ojalá se quede y se debe quedar porque digamos que si se estrenó en su momento la jefa de gobierno con el Metrobús en Insurgentes, en su línea uno, pues imagínate qué legado tan completo, dejar una calle completa como lo que ya es Reforma y en su Claro. momento hizo Marta Delgado y Marcelo Ebrard. Pero un poco retomando lo que decías, este pedacito de ciclovía que terminaron ya hacia la zona de Simón Bolívar era fundamental, se pidió, ya no se concedieron medidas de mitigación, era parte del proyecto, y creo que habla precisamente de las esferas de gobernanza que se deben construir entre las administraciones, no solo en el momento y en el periodo de una administración pública, sino en las transiciones y en los siguientes años. Sobre todo una vez más porque los proyectos de movilidad requieren de cortos, medianos y largos plazos con continuidad y presupuesto. Y en su momento, cuando se planificó la obra de la zona, se pensó incluir en las medidas de mitigación también eje 8 porque es paralela a lo que se planteaba en Río Miscuac y al mismo tiempo porque ese corredor estaba pensado para ser el primer corredor eléctrico de la ciudad y que hubo un presupuesto, más bien hubo un dinero de concurso público a través de C40 y varios organismos más que se utilizó para hacer los procesos de planeación de este proyecto donde iba a correr o trolebús o bus eléctrico con velocidades gestionadas y controladas y la calle completa con una determinación de TOD. Decirte que en este carril bus bici que se hace en esta zona y que contribuye a los casi cerca de 4 kilómetros de ciclovías que se generaron, con los cojines para que disminuyeran velocidad y el tamaño de carril para que compartiera ciclista con bus, estaban pensados no para la circulación de microbús, estaban pensados para la introducción de este primer corredor de buses eléctricos de la ciudad, que lo deseable hubiera sido que la administración actual lo pudiera revisar, lo pudiera analizar, pero al menos te voy a comentar una cosa en mi caso, Roberto. No hubo una sola reunión, ni oficial, ni técnica en mesas de sociedad civil con la administración actual y el equipo y tu servidora encabezando el trabajo que se hizo en su momento. Es decir, nunca se cedió a la oportunidad por parte de la administración actual y los nuevos funcionarios de tener una reunión de seguimiento de los proyectos de movilidad sustentable que habían sucedido en la CEMOVI. Y era bien importante no solo por el diálogo y la gobernanza sexenal que debe construirse para cualquier ciudad, sino porque tampoco era un secreto para nadie que una buena parte de lo que se trabajaba en la Secretaría de Movilidad solo correspondía a concesionarios y transporte público y lo poco que se hizo en materia de movilidad sustentable se hizo desde nuestra subsecretaría, en donde el conocimiento a compartir existía ahí. Solo terminaría un poco comentándote que en esta visión de proyecto que se tuvo, pues claro que se va a aplaudir siempre que se continúe como esta sutura que se hizo, porque es lo deseable para todos los proyectos. Y cuando me di una vuelta por ahí con Janet Sadik Khan, justo en una gira que se consolidó porque recibimos mucho apoyo en algún momento de ella y de Bloomberg Philanthropies para los trabajos de pasos seguros, visión cero, etcétera. Estaba, la verdad, verdaderamente sorprendida por el nivel de ejecución de la obra, por la visión de integración del entorno y de movilidad no motorizada de la zona con la convivencia de una vialidad.
e incluso me llegó a preguntar por qué esto no se sabe más, porque esto es de concurso internacional. La Ciudad de México debería de ser hoy reconocida por esto, como en su momento la Ciudad de Nueva York cuando hicimos Times Square peatonal. Pues sí, de hecho, o sea, de las cosas el clavarnos en la textura, en el diseño de esa intersección. A ver, había un planteamiento de que el Metrobús, por ejemplo, saliera, los dos sentidos de circulación salieran del mismo lado de Insurgentes, lo cual podía implicar que si alguien cruzaba distraído, no mirara a uno de los lados del Metrobús, ¿no? Entonces se corrigió ese tipo de cosas. Pero hubo otra salida, la de Eje 8 Sur, que esa, yo insistía mucho que la salida tenía que estar en medio, no pegada a la banqueta, porque si no también podía haber confusiones o podía haber colisiones en las esquinas. Y lo que me decían es, ya no cabe en medio porque ahí hay una tubería de agua potable, pues se logró, ¿no? O sea, el estar insistiendo cada una de las cosas, claro, había ciertas cosas que por la ubicación de está lleno de ductos eso, en 3 niveles de ductos hay, va, digamos, colgado el río Miscuac, o sea, va entubado y colgado el río Miscuac y quedó colgado durante la obra y cosas por el estilo que hacían muy difícil la proyección, pero sí, o sea, cada centímetro se cuidó muchísimo para que quedara un muy buen diseño ejemplar. O sea, si otras intersecciones conflictivas de nuestra ciudad siguieran ese patrón, la Raza, la Glorieta de Camarones, los pasos para cruzar Tlalpan y otras grandes barreras que tiene nuestra ciudad, podríamos lograr cosas espectaculares. Claro, esto cuesta. Ahora, podríamos hacer esquemas mixtos de inversión en donde la captura de valor por parte, sobre todo de grandes desarrolladores, lo financiaran, pues creo que sería lo correcto y creo que esa tendría que ser una Bueno, visión con de eso se ciudad. puede hacer hasta metro. Pues sí, claro, claro. Ah, también quedó la previsión de dónde estará la línea 10 del metro. O sea, finalmente, porque eso tampoco lo tenían en el radar del gobierno. Y también eso quedó ya en la previsión. Va a quedar muy profunda, como ya está muy profunda la línea 12, muy cerca de ahí, y esta línea 10 tendrá que pasar debajo de la 12. Entonces, por lo tanto, va a quedar como a -20. Pero, y no hay otras posibilidades por también otros usos que tiene la vialidad, incluyendo el río. Entonces, pero esta visión debería de existir en otros proyectos de la ciudad. Eh, Es que creo que la infraestructura que se utilizó justo para gestión de la velocidad llegó a implementar mucho del conocimiento adquirido de la ciudad por años y ya expresado incluso en manuales y guías que tú y nosotros desarrollamos en su momento, este nivel de plataforma para poder generar estos dispositivos de gestión de velocidad concretos o los propios rebos que se introdujeron en algunas zonas ya de Río Miscuac o de las calles internas de la Florida, justo para mantener las velocidades máximas establecidas por el nuevo reglamento de tránsito, donde, como sabes, disminuimos velocidades máximas. Y esto fue una de las, digamos, que innovaciones más importantes en materia de seguridad vial también de la ciudad en últimos años, que logró disminuir muertes viales. Y en los puntos en donde se combinaba esa gestión de la velocidad por reglamento con dispositivos de gestión de velocidad y señalización vertical y horizontal como parte de ellos, generaban una reducción de hasta el 50% de muertes viales en esos puntos, documentado por la Secretaría de Seguridad Pública. Causó problemas con vecinos, hubieron muchas discusiones, yo decirte, además no es tampoco un secreto, porque además todo el trabajo que hacíamos lo transmitíamos por Periscope, lo tuiteábamos, es decir, siempre hemos sido funcionarios abiertos completamente al escrutinio sí. público de las redes sociales, pero habían funcionarios que nos presionaron, me presionaron para cortar muchas de las implementaciones del lado de la colonia Florida o del lado de la colonia de la zona de la del Valle Por acacias, ajá. por resistencias vecinales. Y creo que pues al final en las negociaciones se logró el mejor proyecto que dejaba claro que la calle no solamente es de quienes viven ahí, sino de quienes transitan. El detalle que yo viví de que pues un buen día veo un SMS, no fue un WhatsApp, fue un SMS. Hola, te busca Patricia Mercado. Soy la secretaria de gobierno de la Ciudad de México. ¿Te puedo marcar? ¿No? O sea, ese detalle, o sea, después de haber participado con el video, ¿no? Te puedo marcar. ¿No? A mí me pareció fuertísimo y de una gran sencillez. O sea, este tipo de cosas Totalmente. no están pasando. También recuerdo una reunión en donde Tania Müller estábamos hablando sobre la presencia de la bicicleta en el circuito interior.
y ella decía, circuito interior no tiene la escala de la bicicleta. Pero en eso se reforma el reglamento de tránsito y entonces una semana después nos volvimos a ver, oye, pues ahora sí, ya son 40 kilómetros por hora, sí puede ir la ciclovía en el, en el circuito interior, ¿no? Y al final debo reconocer, Tania también fue de las personas más Sí, comprometidas con este sí. tipo de transformaciones. O sea, yo la veía como, ya la conocía de muchos años atrás y nos llevábamos bien, pero de todas maneras la veía yo como la representante del gobierno. Ya después descubrí adentro que fue una de las personas más comprometidas. También Diana Quintanar, también Gabriela Gómez Montt en su momento Laura Yanca, etcétera. Hubo gente muy comprometida para hacer transformaciones, mujeres sobre todo, ¿no? Muy comprometidas para hacer transformaciones en la Ciudad de México y a ir encontrando soluciones. Fíjate que eso a mí me encantaría retomarlo y ya para no alargarnos mucho más, pero sabes que sí creo que la Ciudad de México tiene una historia extraordinaria de transformación que contar desde las personas, no necesariamente desde las dependencias. Escuchaba a Karina Arbizu el día de ayer en La Ciudad de los Demonios que decía, al final del día quienes siembran las semillas de transformación son las personas, no necesariamente las instituciones. Y ha habido un proceso de transformación en la ciudad y que decirlo también en su momento, Claudia Sheinbaum cuando hizo la línea 1 de Metrobús fue parte, Marta Delgado con la introducción de Covici, o el propio Marcelo Ebrard con la expansión de la infraestructura de movilidad sustentable de la ciudad, y el propio Miguel Ángel Mancera con las introducciones de seguridad vial, que se atrevió a hacer lo que no se había atrevido a hacer cualquier otro jefe de gobierno, que fue disminuir las velocidades máximas. Ese granito permitió ampliar la infraestructura de movilidad Un y que gran creo que hito. justo al calor de las discusiones políticas y de las partidizaciones y de los protagonismos también, creo que se olvida que no caben las divisiones en una agenda que ha tomado mucho tiempo construir y sobre todo de muchos actores bien diversos hacer. Y pienso, por ejemplo, y lo dejamos para otra conversación, esta necesidad de intentar dividir a las causas de la movilidad sustentable entre las visiones de manubrio, las visiones de peatón, que creo que al final del día lo único que hacen es romper una dinámica de transformación colectiva de muchos años y que pone en riesgo lo que verdaderamente está sobre la mesa, que es continuar con el crecimiento de la muy insuficiente todavía infraestructura de movilidad sustentable de la ciudad. Pues bien, qué bueno que recordamos este proceso y sí, yo creo que podemos hacer otra conversación, recordando otras cosas y quizá invitar a alguien más para que se sume. Pues Me muchas parece. gracias, Laura. Yo encantado todo el proceso que tuvimos, e Sí, incluso seguramente momentos de tensión, momentos de acuerdo, pero así son estos procesos, ¿no? Cada quien tiene una postura y hay que hacer que se sumen, no y hay que que se resten. dialogar, acompañar y representar a los ciudadanos, que es lo que toca cuando es servidor público. Magnífico. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós.